Ciclo celular. El ciclo celular describe cada una de las fases de la célula y qué ocurre durante cada una de ellas. Reproducción celular. Se conoce como reproducción celular o división celular a la etapa del ciclo celular en la cual cada célula se divide para formar dos células hijas. Las células se reproducen y reponen las células muertas y generan nuevas células que permiten el crecimiento, desarrollo y reproducción de organismos y órganos en los seres pluricelulares. Este dibujo representa el ciclo celular y sus etapas. La M en el dibujo significa la división celular, también conocida como mitosis. La G1 es el periodo de crecimiento de las células, fabricación de proteínas, síntesis de energía y respiración celular. La S es la síntesis que replica el ADN. La G2 es la preparación para la división, que es la duplicación de organelos. La G0 significa especialización, que son funciones propias. Estas pueden ser una célula muscular, un glóbulo blanco, etc. Si vuelven al ciclo, pueden volver a reproducirse. La D significa la diferenciación de funciones específicas, que es la pérdida de capacidad de reproducción, como las células musculares que no se vuelven a reproducir y los glóbulos rojos tampoco. La regulación del ciclo es de vital importancia para el organismo. Una reproducción incontrolada genera tumores que pueden destruir al organismo. Después de una serie de divisiones, cada célula se debe suicidar, liberando las enzimas de los lisosomas que destruyen toda la célula. Este proceso se conoce como apoptosis o muerte celular programada. La apoptosis está controlada por dos tipos de genes: protooncogenes, que codifican las proteínas que aumentan la tasa de mitosis y aumentan la división según las necesidades del organismo, y los genes supresores de tumores, que codifican las proteínas que disminuyen la tasa de mitosis, o sea, bajan la cantidad de divisiones, y de la coordinación de ambos grupos de genes surge una apoptosis correcta. Mitosis. La mitosis es que a partir de una célula se van a generar dos exactamente iguales al molde y por lo tanto se van a generar células clones. Antes de cada división celular, el ADN se debe replicar, lo cual sucede en la fase S, y esto permite mantener la información genética constante. En la profase, los cromosomas se condensan y la membrana nuclear desaparece. Se empieza a construir el huso mitótico y los centriolos se duplican y van a los polos opuestos de la célula. En la metafase, los cromosomas se alinean en el centro de la célula. Entre los centriolos y los cromosomas se establecen fibras llamadas huso mitótico o placa metafásica. En la anafase se duplica el centrómero, las fibras del huso se retraen y los cromosomas migran hacia los polos. En la telofase, la célula se divide en dos y hace que los cromosomas se desarrollen para transformar un nuevo núcleo en cada célula. El huso mitótico se desensambla para completar la creación de una nueva célula y se organiza el nuevo núcleo. Cuando termina la mitosis, comienza la citodiéresis, la cual hace posible la división del citoplasma. En esta se forman dos células hijas con el mismo número de cromosomas que la célula madre. Cromosomas doble. Durante la mitosis, una de las dos cromátidas se transfiere a una célula hija y la otra cromátida a la otra célula hija. Entonces, una cromátida es una copia de un cromosoma después de que se haya producido la duplicación del ADN. Ambas células hijas tienen la misma dotación cromosomática que la madre, que son 12 cromosomas, y de una sola cromátida. Como cada cromática es una molécula de ADN, cada célula tendría 12 cromosomas y 12 moléculas de ADN. Los cromosomas son cuerpos visibles al microscopio durante la división celular, formados por cromatina condensada y esta por ADN plegado. Cada uno es una molécula de ADN supercondensada, engrosada y acortada. Cromátida, que es cromosoma simple,
o puede encontrarse duplicado, que son dos cromátidas hermanas, que son los cromosomas duplicados. Estos facilitan la separación de moléculas de ADN hermanas durante la división celular. La meiosis es parte del proceso de gametogénesis, la cual consiste en la disminución del número de cromosomas a la mitad, generando en el camino variabilidad genética. Los cromosomas homólogos poseen la misma información genética, se aparean y existe intercambio de material genético entre el cromosoma homólogo. Esta se llama crossing over, que es la primera fuente de variabilidad genética. Los centriolos están en los polos y generan el uso meiótico, y los cromosomas homólogos se alinean en el centro de la célula, y esta es una alineación al azar. En la anafase 1, las fibras del uso se retraen y los cromosomas migran hacia los polos. Esta migración es al azar y la permutación cromosomática es la segunda fuente de variabilidad genética. En la telofase 1, la célula se separa y quedan dos mitades. En cada mitad queda la misma cantidad de cromosomas, que al finalizar la primera división se obtienen dos núcleos hijos con cromosomas completos cada uno. La célula se divide y su citoplasma quedando dos células. Dos células hijas que van a entrar en la segunda división meiótica. Esto pasa en el periodo de tiempo que hay entre meiosis 1 y meiosis 2. La meiosis 2 separa las cromátidas produciendo dos células hijas, cada una con 23 cromosomas haploides, la cual genera la mitad de las células, y cada cromosoma tiene solamente una cromátida. En la profase 2, los centriolos se duplican y migran a los polos, y la carioteca se desorganiza. En la metafase 2, los centriolos están en los polos y se genera el uso, y los cromosomas se alinean en el centro de la célula. En la anafase 2, las fibras del uso se retraen, el centrómero se duplica y los cromosomas migran hacia los polos. Telofase. En esta fase, la carioteca se reorganiza en los polos, rodeando a los cromosomas. En esta, los cromosomas se agrupan en los polos de la célula y tiene lugar la citocinesis. Gametogénesis. Origen de los gametos es células sexuales. Este proceso solo ocurre en las gónadas. En ambos procesos se comienza desde las células 2N para llegar a las células N, con una forma específica y distinta información genética. La espermatogénesis está ubicada en los testículos. Hay una cantidad de espermatogonia. Al entrar en meiosis se pasa a llamar espermatocito 1 y luego se separan y pasa a llamarse espermatocito 2. Entonces, de la espermatogonia pasa a la meiosis 1, de la meiosis pasa a los espermatocitos 1, la cual se separan dos, pero con cromosomas doble, ambas. Luego pasa el espermatocito 2 y estos se separan en 4 y son espermátidas. La espermatogénesis es la información que pasa de la espermátida, la cual se llama espermiohistogénesis. La ovogénesis es la producción de ovocitos que ocurre en las gónadas, es decir, en los ovarios. Está la ovogonia, que pasa a ser un ovocito 1, el cual se separa en dos. El primero es más pequeño, que es el primer cuerpo polar o polocito 1. Este es eliminado ya que no sirve en el proceso. El segundo es el ovocito 2, que es más grande y se lleva todo el citoplasma. También se separan dos, que es el segundo cuerpo polar o polocito 2, el cual también se elimina. Y el ovótide, que también se lleva el citoplasma. Esto comienza durante el desarrollo embrionario, se detiene en profase 1, en el parto, y se reanuda en la pubertad y se detiene en anafase 2. Por lo tanto, se ovula un ovocito 2. El proceso solo se reanuda
y termina si existe fecundación. Al fecundarse, se elimina el segundo cuerpo polar. El primer y segundo cuerpo polar son eliminados ya que no sirven en el proceso.